Antes de pasar al editor de códigos, vamos a analizar un poquitico lo que son el lenguaje de programación PHP, cómo nosotros vamos a trabajar. Tenemos aquí en su pantalla, tenemos el escrito o el código de programación en PHP para la conexión de nuestra base de datos con el proyecto web. Vamos a explicar rápidamente de qué se trata esto. Fíjense, para comenzar nuestro código PHP se debe escribir el signo menor que y gancho PHP. Esto nos indica que estamos comenzando a escribir un código PHP. Si nosotros arrancamos con PHP, debemos finalizar en la última parte con gancho y el signo de mayor que. Hasta aquí podemos abrir y cerrar nuestro código PHP. Todo lo que está contenido en esta etiqueta es código PHP. Analicemos. Comenzamos con esto: conexión a la base de datos y selección de la base de datos. Esta primera línea que ustedes ven aquí, conexión a la base de datos y selección a la base de datos, fíjense que no tiene acento, y es porque generalmente o por norma todos los códigos que se escriban en cualquier lenguaje de programación se escriben sin acento. Ahora estas dos barras que ustedes ven aquí, dos slash, lo que me indica es que esto que está aquí, que vemos aquí, es un comentario y el editor de código lo va a asumir como tal. No pertenece a la programación, pero sí un comentario que le permite al usuario poder trabajar mejor. Esto sí es código PHP. De aquí a aquí tenemos identificado variables. Las variables en PHP usualmente se deben escribir con el signo $, se le antepone a la palabra. Aquí estoy exponiendo la variable servidor. Aquí la variable usuario, la variable clave, la variable base de datos y la variable conexión. Estas cuatro variables, por supuesto, le estoy aceptando un dato. Fíjate, para servidor vamos a poner localhost entre doble comillas. Este localhost es el servidor local. Como vamos a trabajar con un servidor local, pues esto va a ser el valor asignado para el servidor. Para el usuario, en el estándar se utiliza el root. Root va a ser para nosotros nuestro usuario, tanto para USB Web Server como para XAMPP e inclusive para WAN y otras suites de sitios web. Nuestra clave, si vamos a trabajar con USB Web Server, este sería la clave. Si vamos a trabajar con XAMPP, entonces esta clave no iría, se escribiría así de esta manera. En este caso, como vamos a trabajar con USB Web Server, ponemos USB-W. ¿Ok? Y nuestra base de datos, que en este caso no se va a llamar DB proyecto, se va a llamar DB presupuesto. Este código que yo les voy a ofrecer les sirve como una plantilla para que puedan ustedes agilizar su trabajo. Para la variable conexión, tenemos una función en PHP llamada MySQL Connect, que me permite conectar a el servidor con la base de datos. Esta función trabaja con cuatro parámetros: el parámetro servicio, el servidor, el parámetro usuario, clave y base de datos, que esencialmente fueron los que nosotros definimos en la primera parte, y aquí lo colocamos los juegos. Si no queremos trabajar con variables, entonces aquí en vez de escribir servidor, escribiría usted localhost, por supuesto entre comillas. Localhost, aquí iría root, lo escribiríamos así, entre comillas. Sería más o menos así. Vamos a hacerle un ejercicio aquí. Yo copio esta parte y lo escribiría aquí. Sería así, coma. Y así sucesivamente. En este caso pues no lo vamos a hacer porque estamos trabajando con variables. Esa es la recomendación. Bien, entonces
hasta aquí rápidamente observen que cada línea de instrucción termina con un punto y coma. Es importantísimo que todo código en PHP, en JavaScript, en C, termina la línea de instrucción con punto y coma. Por supuesto, esta función abre su paréntesis, cierra su paréntesis y cierra con un punto y coma. Muy importante. Por supuesto, otra recomendación que les doy si están programando en cualquier lenguaje es que siempre debemos validar lo que estamos haciendo. Entonces, mi conexión, yo debo validar para ver si efectivamente se hizo sin errores. Y que eso lo hago con una estructura simple, if, el if condicional, is then, que ustedes conocen en programación. Y aquí simplemente estoy preguntando si no hay conexión. El signo de admiración que se antepone a mi variable lo que indica es negación. Entonces yo aquí pregunto si no hay conexión. Si no hay conexión, entonces me manda un mensaje que me dice no hay conexión. Punto MySQL error y entre paréntesis la conexión. Bien importante este punto que ustedes ven aquí. Este punto me indica que estoy concatenando esta función MySQL error con una cadena de caracteres. Esta cadena de caracteres la identificamos porque tiene una comillita simple al principio y al final. Entonces estoy conectando una cadena de caracteres con una función. Para hacer esa conexión yo utilizo el punto. Entonces si no hay conexión me manda este mensaje. En caso contrario deberían decirme que la conexión al servidor funcionó o funciona correctamente. En este caso, como lo puse a nivel de con dos barras, dos slash, es un comentario y él no lo va a tomar en cuenta. Importantísimo, si yo abro un paréntesis, debo cerrar el paréntesis. ¿Okay? Igualito, si abro una llave, debo cerrar esa llave. Aquí abro un paréntesis y cerro un paréntesis. Aquí abro un paréntesis y cerro un paréntesis. Aquí tengo una llave y aquí cierro mi llave. Importantísimo. Seguidamente, una vez después de validar si la conexión se hizo correctamente, entonces yo voy a llamar a mi base de datos. ¿Cómo? Con la función, con la variable BD, que fue definida al principio. BD debe presupuesto. Hago una función MySQL list select DB, donde estoy uniendo mi conexión que he creado con mi base de datos. Y por supuesto debo validar si efectivamente mi conexión con la base de datos se dio. ¿Cómo lo hago? Igualito. Aquí hay una pregunta. Y hay pregunta si no hay conexión, entonces yo mando un mensaje. No se encontró la base de datos. Punto MySQL error. La misma función que está aquí, aquí también está. En caso contrario, la base de datos fue conectada con éxito, funcionaba correctamente. Recuerden, yo arranco aquí, arranqué mi línea de instrucción y esa línea de instrucción terminó aquí. ¿Ok? Es por eso que no ven el punto y coma aquí ni aquí, sino al final. Abrí mi llave y cerré mi llave. Y aquí tengo un bloque de instrucción. Una línea de instrucción, otra línea de instrucción. Cuando nos conseguimos con más de dos líneas de instrucción, entonces lo recomendable es encerrarlo entre llaves. Y aquí cerramos lo que inicialmente abrimos, este código PHP para mi conexión. ¿Ok?